Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo y Economía Ahora, su programa que lo ubica a lo largo de la semana, ¿no? Permanentemente, y hace 20 años estamos charlando, como digo siempre, no ininterrumpidamente, sino hubo una pequeña interrupción debido al gobierno de turno, pero a partir de ahora volvemos a estar en el aire, volvemos a charlar con ustedes semana tras semana desde julio del año anterior. Una semana que nos marcó varias cosas. Santa Cruz, por un lado, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero con más data, y por otro lado el 1 de mayo. Ese 1 de mayo que es emblemático, el Día del Trabajo, el Día del Peronismo per se, un día peronista con soleado y con pléyade de actos. Actos por toda era una catarata de actos. Por un lado la izquierda en Plaza de Mayo, por otro lado la CGT en obras sanitarias, la CGT que es un triunvirato que iba a hacer un dúo como Pimpinela, pero el último llegó tarde y al tercero no vino, problemas por la CGT seguro. La CTA separados también sus dos líderes mediáticos con problemas también y no tanta gente como venía anunciada. Y por otro lado el acto de Ferro. Un acto de Ferro que realmente a mí me pareció algo totalmente alienante, una cosa divina. Cambiemos cantando, mejor dicho, no cambiemos, el peronismo cantando Sí se puede, Macri hablando de Perón con la foto de Perón atrás, el Momo Venegas, personaje del sindicalismo que fue puesto preso por Alicia Kirchner, por la familia Kirchner, y luego soltado, hablando de su apoyo a Cambiemos. Y ahí yo me hice una ensalada, ¿qué quiere que le diga? Ya no sé si estaba en el acto de Cambiemos, del peronismo residual, si Perón había existido, si Evita era la que estaba en el paño, ya no sabía absolutamente nada. Y me pareció que por otro lado que estamos en un coqueteo con el peronismo que se va terminando lo tradicional. Lo tradicional de los partidos tradicionales, UCR, peronismo, se va terminando. Imagino que se va terminando. No soy un perito en esto, pero vamos a poder charlar de eso. Por otro lado, Santa Cruz, una provincia que está explotando, que la gobernadora nos sigue diciendo que es la herencia que heredó. No sé si se da cuenta que la heredó de la familia y de los sucesivos gobernadores que puso la familia. Pero también tenemos problemas con las cuentas con Santa Cruz. Si bien hubo problemas anteriormente con todo lo que se mandó a Santa Cruz y no apareció ni en obras ni en pesos, tenemos problemas de que Santa Cruz comenta que el gobierno central le envió X cantidad de pesos, tanto sea por coparticipación, ATN, servicios, atención de lo que sea, contra lo que Santa Cruz declara. Hay apenas una diferencia de 1.170 millones. Alicia, tenemos que regularizar un poquito las cuentas porque Santa Cruz viene muy manoseada en cuanto a sus cuentas. Y por otro lado, el gobierno le pide que para sentarse a charlar, como a todos los gobernadores y municipios, empecemos a analizar, optimizar el gasto. Muchachos, hay que bajar el gasto, porque no podemos resolver el problema impositivo, laboral y demás sin bajar el gasto de un Estado estúpido y elefantiásico. Pero ojo, veamos cómo lo bajamos, ¿no? Por otro lado, empieza a tratar el Estado de cambiar este Estado que tenemos para manejar Estados Unidos y tratar de reformar esto que dijimos nosotros hace muchos años, desde el 2001. ¿Por qué no vamos transformando subsidios en planes para que genere trabajo? Bueno, el presidente se iluminó, habló de este ensamble plan trabajo y yo tengo mis serias dudas qué va a pasar con esto. Si vamos a seguir cobrando y el empresario lo va a tener más en negro, porque tenemos empresarios que son bastante pícaros, por no decir otra cosa. Si realmente va a funcionar como una generadora de empleo, hablamos de 280.000 puestos de trabajo, con la ayuda que le va a dar el Estado en base a ese plan durante 2 años, o si realmente va a ser neutro y no va a pasar nada porque no se va a generar trabajo en el país debido a que no hay a las inversiones necesarias. Todo ese combo puede funcionar al unísono. Esa es mi preocupación.
Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este programa, no? Porque este programa, por un lado hablamos del 1 de mayo, de peronismo, de lo que pasa, de las elecciones estas que año tras año vivimos en elecciones. Ya no podemos resolver otra cosa que no sea elegir. Vamos a estar hablando con Jorge Giacobbe, hijo, sobre qué pasa en la política argentina, en todas estas camaleónica gente que está cambiando de lado permanentemente. Y tenemos también a la fiscal del país, como a Lilita, que define cómo jugar, y a Martín, que empezó a aparecer. Martín empezó a aparecer y empezó a decir lo que hay que hacer. Por otro lado, vamos a tener una especialista en lo económico y en lo que es deuda, Guillermo Linsen. Nos resolvió la deuda en su momento. Hoy, ¿qué opinará de lo que está pasando en este gabinete económico que cada uno opina distinto? El presidente es el ministro, pero la manija, no sabemos quién la tiene. Señor director, venimos con los invitados después de vender directamente con ellos. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, lo prometido es deuda, estamos con Jorge Giacobbe, hijo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Estábamos, en nuestro programa tiene una larga trayectoria con tu padre, pero vamos a renovar un poco y un saludo para tu viejo. Vamos a tratar de estar a la altura de esa historia. Ojalá, gracias. Bueno, ustedes están permanentemente con encuestas, claro, con imágenes, con lo que nos pasa a los argentinos momento a momento. Hoy, ¿cómo está la imagen de Macri, que me parece que en los últimos 2 meses ha repuntado y debido a qué? Lo primero que me gustaría señalar es que en esto de estudiar a la opinión pública todo el tiempo, encontramos un gap, una diferencia de clima entre los argentinos y el yogur de la política, que es muy grande esa diferencia. Hacia adentro del yogur de la política... Es como que la gente se separó. Es como que la gente vive otro clima completamente diferente, claro, ¿no? Hacia adentro de la política, el oficialismo, todas las expresiones de la oposición, el sindicalismo, o todas las expresiones del sindicalismo, todos los que tienen alguna cuota de poder, entre ellos viven un paño de paranoia, de pincharse, de cantarse con un 4, el otro va a baraja, el otro dice retruco. Y así están todo el tiempo. Y la opinión pública está viviendo un momento, te diría, de queja, de angustia. Vivió un año de 40% de inflación y se prepara para 20 o 25 este año, pero de tranquilidad respecto de las decisiones que toma. Hay una opinión pública que está mucho más evolucionada que su clase política, que está mucho más adulta y que administra sus ansiedades de una manera muy diferente. Por lo que aconteció en los últimos años, los argentinos hace 30 años hubiéramos ido a la plaza a voltear a un presidente y cambiármelo por cualquier cosa, de claro, civil, de militar, por radical, por peronista, ¿no? Por liberal, por no liberal. ¿Cómo sucedió? En los distintos golpes. Muchas veces. Y me parece que hay que empezar a comprender que con las mismas situaciones
que hace 30 años o 50 o 60, ya no suceden las mismas cosas, ¿no? Ejemplo, los noviembre es maravilloso. Todos los noviembres, como los perros de Pavlov, segregamos saliva de diciembre que ya no vienen hace mucho. Claro. Entonces, en parte, además de análisis con herramientas del pasado, tenemos también, por ejemplo, miedos viejos, ¿no? Estos miedos viejos, ¿qué representan para la gente? Ver a la política como brutal, ¿no? Vos decías, vos preguntabas recién por las imágenes. Durante febrero, Macri cayó 7 puntos de imagen positiva, que es lo mismo que cayó todo el año pasado. 7 puntos en un solo mes. Solamente en febrero. Solamente en febrero. Y los recuperó en marzo. ¿Por qué? Si marzo fue mucho más conflictivo que febrero. Nosotros creemos que cuando Macri queda de frente a los problemas reales de la gente, pero que también son intangibles, es decir, que no están corporizados por nadie que tenga nombre y apellido, ni bandera, la economía, la inflación, la inseguridad, el narcotráfico. Cuando Macri está solo frente a los problemas, todavía no da la sensación, todavía no queda claro de que sepa cómo resolverlos. Solo queda claro que lo está intentando, y vos podés confiar o no podés confiar. Claro. Ahí cae. Cuando alguien se sube al ring con él, algún actor de la política argentina se quiere subir al ring contra él, a representar esas demandas de la opinión pública o esas quejas de la opinión pública, entonces él sube. Y recupera. ¿Por qué? Porque lo que se sube al ring con él es peor. Viene del pasado y viene del pasado brutal de la Argentina. El kirchnerismo atrasa 40 años, el peronismo atrasa 70, la izquierda argentina atrasa 100 o 120 y el sindicalismo nos tendremos que remitir al hombre de Neandertal. Todo lo que se para frente a Macri es peor a los ojos de la opinión pública. Entonces, al gobierno le viene muy cómodo la confrontación política respecto de alguien, no solo del kirchnerismo, sino siempre de alguien. Porque si lo dejan frente a... Sí, de ahí está esta cuña también entrando en el peronismo del 1 de mayo, total, claro, como para meter una cuña entre todo la diáspora sindical que tiene, que la va dividiendo cada vez más, como pasó con el peronismo. Exactamente, pero siempre... peronismo. Siempre sacando a bailar a alguien, ¿no? Sí, obvio. Y por lo general alguien sale a bailar. Ahora, consejo para los opositores, si le quieren hacer daño a Macri, déjenlo solo. Déjenlo solo frente a los problemas. ¿Cómo pensás que la provincia... O sea, Macri indudablemente va a jugar la provincia de Buenos Aires, que es su mejor... Su carita de Cambiemos hoy es María Eugenia Vidal, sí, sin ninguna duda. Ahí teóricamente iba a poner toda la carne al asador. Parecía que iba a ir Jorge Macri, no va Jorge Macri. Parecía que estaba decidiendo Carrió si iba o no iba. Y ahora estamos en una expectativa para ver qué hace el peronismo. No, yo creo que Cambiemos está tratando de desarrollar su propia estrategia en la búsqueda de su candidato, y la otra parte de la estrategia es tratar de romper la oposición en la mayor cantidad de parte que pueda. Ese es el negocio. Que es lo de siempre, el negocio de siempre de un oficialismo. Abortada la situación con Carrió, digamos con Carrió en Capital, ellos están pensando fuertemente en largar a su ministro candidateable para la provincia de Buenos Aires que más mide. Los ministros que más miden dentro de Cambiemos son Esteban Bullrich y Rogelio Frigerio. Entonces, el que puede ir por la provincia de Buenos Aires es Esteban Bullrich, ¿no? Entonces, me parece que están pensando esa ecuación. De todos modos, me parece que hay que considerar que va a ser una elección que probablemente para una gran parte del público se simboliza en términos genéricos. Cuando nosotros le pedimos a la gente que nos diga si quiere que Cambiemos gane las elecciones o las pierda, o le da lo mismo, el 48-50% de la gente dice todavía que quiere que Cambiemos gane las elecciones. Y el 33% dice que quiere que Cambiemos pierda las elecciones. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que el 50% de la gente va a votar a Cambiemos? No. Estoy diciendo que el 50% quiere que gane. Seguimos con el problema de la votación. Totalmente. Seguimos igual. Lo que digo es, eso marca el techo de la gente que quiere que gane. Si el candidato es muy bueno, una parte importante lo va a votar y una parte pequeña va a apoyar una tercera posición para salirse de la pelea. El 33% que quiere que Cambiemos pierda las elecciones sí se va a broquelar más y va a buscar la herramienta más filosa para hacerle daño a Cambiemos, que todavía es el kirchnerismo. Eso en la provincia. La ciudad de Buenos Aires es como que es el emblema del PRO, el emblema de Macri. Sí. Me preocupa que estén tan confiados, me preocupa a mí, porque Martín Lustó empieza a pelear fuerte contra una Lilita que la provincia de Buenos Aires no sé si
o la ciudad de Buenos Aires, no sé si tiene una imagen tan espectacular. Sí, Lilita tiene una imagen positiva mayor a la de Macri en todas las provincias argentinas. Lilita y Vidal. En algún momento fue Margarita, después se cayó, pero Lilita tiene una gran imagen positiva. ¿Margarita cae a raíz de la reunión con Massa? Por supuesto, claro. Por supuesto. Después de juntarse con Massa cayó 15 puntos de imagen positiva y lo que quedó del año cayó otros 10. Nosotros sabemos que la imagen positiva no necesariamente es conversión a voto. De hecho pasó con Lilita. Pasó muchas veces con Lilita. Ahora, Lilita en la provincia de Buenos Aires, a nosotros, por ejemplo, en un escenario electoral, Lilita contra Cristina nos medía 40-33 a favor de Lilita. En la ciudad de Buenos Aires ahora la vamos a empezar a medir, pero creemos que puede llegar a tener un buen rendimiento. Nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires la gente va a salir a defender al gobierno. Lo que hay que entender, me parece también, es que en ninguna elección un candidato tiene lo que tenía la elección pasada. Esto no por un problema de los candidatos, sino por una característica de la opinión pública. Con lo cual, así como de Narváez después del 2009 no tenía nada, y como Massa después del 2013 no tenía nada, porque la gente ya no pertenece a corralitos, no está en corralitos, ya no se nacen radicales o peronistas en casas. Sí, entonces, se terminó, los partidos tradicionales están terminados. Están absolutamente terminados. Pero la idea de las pertenencias partidarias está terminada para los equipos futuros también. Claro, no va a haber más ni radicalismo ni peronismo. Claro. Entonces, Martín Lustó le tiene que volver a dar a la ciudadanía de la ciudad autónoma, valga la redundancia, un reason why nuevo para votarlo. La elección pasada quedó muy claro, todo lo que no era pro desembocaba ahí. Ahora le tiene que dar una razón nueva. Y eso hay que construirlo, hay que volver a simbolizarlo. No es tan sencillo. No es que hace 2 años saqué tanto y entonces parto con un núcleo. No, desde ya. No es así ni para Lustó, ni para los Rodríguez Larreta, ni para nadie. Sí. El peronismo, digamos, si podemos decir que existe el peronismo con todos los matices que tiene y todos los candidatos que hay, los tapados, los que empiezan a jugar, como Randazzo, ¿cómo ves que puede llegar a terminar esta historia que no sé si llegan todavía a resolverlo en las PASO? Hay que definir primero qué es el peronismo y por sobre todas las cosas cuánto es el peronismo. El 11%... Tenemos un programa solo. Por eso, lo voy a definir en una sola oración. El 11% de la opinión pública se define peronista. 11%. El 11%. El 7% se define kirchnerista. El 10% se define UCR. Otro 10% se define PRO. Es decir, nadie tiene nada. Claro. Nadie tiene nada. Cuando los peronistas se dicen peronistas a sí mismos, no solo hablan de una cosa vacua, porque no se sabe hace muchas décadas qué es el peronismo, sino que lo único que están tratando de decir a la opinión pública es: nosotros pertenecemos a una cultura política donde sabemos cómo dominar el potro. Nada más. Si tenemos que comprar, compramos. Si tenemos que matar, matamos. Si tenemos que salvar, salvamos. Siempre hacemos lo que tenemos que hacer. Somos pragmáticos. Eso es lo único que simboliza el peronismo. Cuando dos peronistas se juntan, no es que están juntando votos porque no los tienen. De esta fantasía me parece que hay que salir. Hasta que el kirchnerismo no esté muerto, el 30% de la opinión pública que todavía desea a Cristina no va a mirar para otro lado. Entonces el peronismo necesita pasar la elección de este año, que va a ser el certificado de función del kirchnerismo que nadie todavía quiso firmar. O sea, para vos, Cristina, y el movimiento, yo coincido, para mí está terminado. Es más, presidente que pierde, presidente que desaparece, o líder que pierde, líder que desaparece. Y tenemos ejemplos en la Cámara. No, absolutamente. Y tenemos ejemplos en la historia. Pero también hay que entender que no es que pierde y desaparece al toque. Desaparece después de un tiempo. Sí. El 30% que Pero es una barranca abajo irrefrenable. No vuelves más. A Cristina la banca el 30% de la población, pero el 70% la odia. En una segunda vuelta, en el 2019, perdería contra cualquiera, contra un POTUS. Es Menem del 2003. Claro. Cuando se va un presidente que gobernó 10 o 12 años, no se va con 0, ni se va en helicóptero, se va con un cuarto o con el 30% de la población todavía aplaudiéndolos. Cristina, ¿vos pensás que va a querer jugar este partido? Me preocupa que si lo está pensando, sabe que lo que vos decís, ella lo sabe. Claro que lo sabe. Que la odia mucha gente lo sabe. Totalmente, y está cantando con una sota, que es lo único que puede hacer, salir a asustar. ¿Jugará? ¿O jugará por fueros? Yo no creo que juegue por fueros, porque en realidad del sistema político no hay nadie que la quiera mandar presa. Y del sistema judicial tampoco, digamos.
¿no? Hay algunas rencillas respecto a las peleas con los medios de comunicación de gente que la quiere ver presa, pero después la verdad es que a todo el mundo le sirve suelta. Si lo analizamos desde su estructura psicopatológica, yo lo veo muy difícil que ella se presente. Primero porque no va a querer perder, ni siquiera salir segunda, aunque perdiendo fuera senadora. Después porque siendo senadora ella no va a querer ser 1 en 72 porque ella no tiene pares. Y porque no la veo levantando la mano para pedirle la palabra a nadie. Claro. El ego la contiene y la anula. El ego es lo que mueve a los políticos en sentido positivo y es lo que los destruye en sentido negativo. ¿Y qué pasó con Massa? Pues vos hablaste de Narváez, muy buen ejemplo. Narváez en un momento dado le gana a Kirchner y después va desapareciendo lentamente. No, primero dice que quiero cambiar la Constitución para que un colombiano pueda ser presidente. Sí, bueno. Y ya no valía nada. Chao. Bueno, muy bien. Lo que tienen que entender los políticos es que son herramientas de la opinión pública para un momento particular, para una tarea particular. En un contexto también que es particular. Lo que le está pasando a Massa ahora, algunas cosas tienen que ver con él y otras cosas tienen que ver con lo estructural. Entre el 50% de gente que tiene de Macri una imagen positiva y el 30% que tiene de Cristina una imagen positiva, que no son las mismas personas, por supuesto, vos tenés el 80% de la atención de la opinión pública tomada por el par de opuestos, por lo que se denomina la grieta. A todos los terceros le queda el 20% de la atención de la opinión pública. Entonces, querer entrar en la política hoy es como querer entrar en el subte a las 6:30 de la tarde. Se abre la puerta, pero no hay lugar. Y vos vas a querer empujar, quizá pueda entrar uno, pero no pueden entrar 20. Bueno, en esos 20 puntos tienen que pescar los Massa, los Urtubey, probablemente los Randazzo, las 20 expresiones de izquierda. Es decir, hay muchos pescando en una laguna que es muy pequeña. ¿En algún momento va a ser muy grande y de ahí va a surgir una nueva identidad? Sí, pero no hay que confundir cuánto vale hoy de cuánto va a valer mañana. Los que lo están construyendo la van a lograr construir, pero no va a rendir hoy. ¿Vos pensás que el peronismo se va a aglutinar finalmente atrás de alguien? No. No para estas elecciones. Totalmente. Digamos. No para estas elecciones ni para ninguna. Ni para el 2019. Mirá, hace muchos años que el PJ no se presenta como sello. Muchas. Y hace muchas elecciones, muchas décadas, que es un monstruo de 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas. No hay por qué pensar que va a haber un solo peronismo. ¿No tiene... Sí, yo creo que la gente joven, y en la cual te incluyo, está totalmente descreída. O sea, le están vendiendo un libro que no leyó ni le interesa leer. ¿Qué es Perón? Claro. Mira, la mitad del padrón tiene menos de 35 años. ¿Qué es para un chico de 35 años Perón? Es lo mismo que Sarmiento o que Rosas, es nada, es un eco en el tiempo, lo mismo que Balbino, que Eva. Sí, está claro. Y no Perón puntualmente, todos. Todos. Y esa es la herida que el kirchnerismo le produce al peronismo utilizándolo, que le sobreimprime con un héroe posmoderno a un héroe moderno. ¿No? Le sobreimprime a Néstor, que está mucho más cerca para la juventud que todavía lo añora, está mucho más cerca en el tiempo, es rastreable, está en color, todo el resto de la historia argentina está en sepia. Gracias, Jorge, por haber venido a Economía Ahora. Un saludo a tu padre normalmente. Y vamos a estar charlando probablemente cuando se vaya acercando la meta, a ver cómo se van presentando los podrillos, ¿no? Con todo gusto. Gracias por haber venido. Una pausa y enseguida venimos a hablar de economía con Guillermo Ninzi. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, segundo bloque del programa y lo prometido es deuda. Estamos nada más ni nada menos que con Guillermo Nielsen. Gracias, Guillermo, por estar en Economía Ahora. Por la invitación, ¿no? Un momento importante porque vos fuiste uno de los grandes artífices del manejo de la deuda externa. Hoy están echándole al gobierno el lazo de que volvemos a empezar con una deuda que en su momento se arregló. Como que no debíamos nada, cosa que yo no coincido, que no debíamos nada. Pero bueno, por eso, pongamos que Desde volvemos, la Baring Brothers que algo exactamente, debemos. sí, que siempre debemos algo. Sí. ¿Volvemos a empezar lo mismo o no, en tu visión? Yo creo que estamos en un primer año que hay que verlo con cierta tolerancia, ¿no? El primer año la deuda está inflada por el arreglo de holdouts. Sí. Entonces me parece que eso realmente no hay que contabilizarlo. Y el pago del dólar futuro también, ¿no? Debe haber influido. Ahí hay otra cosa. Ahí el pago de dólar futuro, el desmanejo monetario del gobierno de Cristina Fernández, son dos cosas que van unidas y que hoy se manifiestan en el stock de Levax y de Paces. O sea, esa herencia está en manos del Banco Central, que lo manejó con muchísima habilidad el año pasado, así que me parece que separémoslo por ahora. ¿Qué es lo que sucede? Acá hay una visión de abordar el mercado financiero internacional una vez resuelto el tema holdouts, arreglado con griesa en la mayoría de los casos, hay algunos pendientes, pero es muy poco, pero se vuelca de nuevo el gobierno al endeudamiento externo. La pregunta es sostenible este nivel de endeudamiento? Yo creo que no. Lo que estamos viendo... O sea, no es sostenible el mantenimiento del déficit con deuda externa. Exactamente. No podemos pensar. En 15 meses se emitieron 100.000 millones de deuda. En parte para renovar, en parte para pagar a holdouts, pero son 100.000 millones. No es una cifra menor. Les recuerdo a la audiencia que cuando Argentina entra en cesación de pagos y después en default a fines del 2001, lo que estaba en juego era un stock de deuda en bonos de 82.000 millones. O sea, la superamos largamente. Ya la superamos. La superamos largamente, sí. Entonces, aquí hay que poner en caja el problema fiscal. Nuevamente, la base es lo fiscal. La Secretaría de Finanzas, el endeudamiento, es la rama de búsqueda de los fondos a los fines de cumplir con el presupuesto en una organización heterodoxa, probada de lo que debe ser el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Está el Ministro de Economía y tiene dos pilares debajo, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Hacienda. Entonces, el rol del Secretario de Finanzas es la búsqueda de los fondos necesarios para cumplir con el presupuesto, que es muy parecido al rol también del director financiero en una empresa privada, ¿no? Claro. O sea, hay muchos puntos de contacto con lo privado, mucho más que en otras áreas del gobierno. Y acá lo que estamos viendo es que está fiscalmente desmadrado el gobierno. El gobierno, yo interpreto que quiere hacer todo. Quiere hacer todo. El gobierno se ve con poco tiempo. El gobierno tiene un problema del cual la clase política no termina de ser consciente, que es la Constitución. Tenemos una Constitución totalmente inadaptada a los tiempos de la economía. Claro. ¿No? Claro. No podemos estar con elecciones cada 2 años. Esto no va. Y esto me parece que está pesando mucho en este gobierno. Este gobierno está con un plan de autopistas, por ejemplo, que es hiperambicioso. Y está también con planes muy ambiciosos en lo que es manejo de aguas, cloacas, etcétera, que son cosas que no se ven tanto. Autopistas, sin prestar argumento, bueno, se ve la autopista, la gente se convenza, mira qué bien, arreglaron la ruta 6 por fin, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, claro. Pero creo que hay un deseo genuino de modificar la realidad. El problema para el gobierno y para todos los argentinos
es que tenemos que acostumbrarnos que la buena economía es el resultado de muchos años de pequeñas mejoras cotidianas. Sí, como lanzó ahora el tema de la creación de nuevas cárceles. Claro. También. Claro. Duplico la cantidad de presos. Algo imprescindible. Está bien, estamos de acuerdo. Pero todo no lo podemos hacer. Cada cosa, tomemos rubro por rubro y vamos a ver que estamos de acuerdo, que sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Se juntan todas y no cierran. Desde ya les digo, yo tengo mis temores de qué pasa con el presupuesto después de septiembre. Claro. Yo me parece que vamos a terminar, el gobierno va a terminar con una cantidad de libramientos impagos muy importantes. No se va a cumplir el objetivo fiscal del 5,2, que es 4,3. 4,3 subido de uno original que era 3,3, ¿no es cierto? Porque Prat-Guy dice 3,3. Acá se sube un punto. Bueno, seamos realistas. Este año va a terminar con un déficit cuasi fiscal de por lo menos 2,5 puntos. Entre las LEVACs, absorbiendo la expansión monetaria, la apuesta absurda al dólar, etcétera, vamos a tener fácilmente 2,5 puntos del Producto Bruto. Y a eso va a haber que sumarle que este año vamos a desbordar y vamos a estar en 5,5 fácilmente, no va a ser 4,3, va a ser 5,5. Incluso las cifras del primer trimestre, que se han presentado con mucha fanfarria, en realidad es una falta de respeto. No son buenas. No son buenas, son malas. Lo que pasa es que se incluyeron los ingresos por el blanqueo. Claro. Ahora, cuando uno compara con el primer trimestre del año pasado, lo primero que hay que decir, el primer trimestre del año pasado no había blanqueo. Y una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes de economía es peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, la comparación válida es qué pasa con las cifras de este trimestre sin incluir los fondos de blanqueo, porque además funcionalmente ya están gastados en la reparación histórica de los jubilados. Exactamente. Y ahí da mal. O sea, el agujero sigue funcionando. El agujero está, nadie con lo blanqueo, toca. sin blanqueo, el agujero está porque el blanqueo lo usaron específicamente para solucionar un problema. Sí, está por verse, o sea, por ahora es un enjuague. El dinero es fungible, entonces, ahora, la única forma de que se cumpla la meta del 4,3 sería que el conjunto de las partidas presupuestarias crezcan un 23% lo que resta del año. Pero ¿qué pasa? Venimos con 40% en obra pública, lo que recién hablamos. Claro. Lo que recién hablamos. Entonces, este año va a ser muy malo. Ahora, lo que hay que tener muy claro es que Wall Street, que ha sido extremadamente paciente con la Argentina, con todo esto de haber resuelto holdouts, terminar de poner solicitadas contra el juez Griesa en los principales periódicos del mundo y otras necedades que hizo el gobierno anterior. Entonces, la Argentina entra con un crédito enorme. Pero ¿qué pasa? En el ejercicio del gobierno, ese crédito se va gastando. Va a llegar un momento donde Wall Street va a preguntar qué pasa con las reformas estructurales. Va a llegar un momento donde va a decir, sí, yo sigo prestando, pero quiero reformas estructurales. Y acá lo que vemos es que no hay ninguna reforma estructural, ¿no? Esta idealización de la entrevista entre Macri y Trump, sobre todo en base a lo económico, diciendo que, bueno, en base a lo económico, después terminamos con los limones, que son 50 millones de dólares, que bueno, es un emblema, digamos. Pero ¿sirve para algo? Yo creo que sí. Sirve a pesar de que Trump es Trump. Exacto. Yo creo que es muy útil. Era lógico que la entrevista fuese una buena entrevista. Lo de los limones, para el mundo de los limones no es tan importante. El grueso de los mercados de limones está en Europa, está en Rusia, pero bueno, algo a Estados Unidos nunca viene mal, ¿no es cierto? No, pero el ingreso a Estados Unidos ayuda. Ayuda, por supuesto, a una ecuación que por momentos es complicada.
Pero en todo caso, a mí me parece muy importante rescatar la buena onda en el Salón Oval. Digamos, que el hecho de tener un presidente que puede ir y puede hablar con el presidente de Estados Unidos, eso en sí mismo es válido. Es válido. Y lamento por la izquierda vernácula, que lo verá como la entrega y esto y lo otro, son todas pavadas. Son todas pavadas. Ahora, estamos hablando justamente de los problemas que tenemos con la recaudación, con una presión tributaria muy fuerte. Por otro lado, el déficit heredado no, pero que ya es propio, porque vos seguís el mismo camino, si no con lo cual lo asumís. Bueno, por ahí ¿cuál sería la solución? No, ahí me parece que vale la pena detenerse un minuto, porque yo estoy cada vez más preocupado con los problemas institucionales de la Argentina. ¿Por qué? Porque si seguimos con esta trayectoria, nunca más volvemos a crecer. Profundizamos una africanización de la Argentina. Y esto es una pavada, concreto. Y esto es concreto. Acá, para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina deje de ser un país de emigración, que es una cosa que se va a acentuar en los próximos tiempos, se necesita una coincidencia de las principales fuerzas políticas de la Argentina y se necesita una coincidencia para atacar las vacas sagradas de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay que modificar cosas estructurales. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de las capas geológicas de funcionarios en el sector público. Así es. Bueno, yo creo que acá en realidad lo que hay que ver son las capas geológicas de normativa totalmente disfuncional, totalmente improductiva, que tenemos hoy. El estatuto del docente. Vamos a hablar de los docentes por un poquito. Tenemos 2 minutos más. Nosotros necesitamos, para volver a crecer, que haya ciertas modificaciones estructurales muy importantes. El estatuto del docente no puede seguir así. El país no puede tener 3 docentes por curso por sucesivas licencias, que pueden llegar a 4 si en la cadena de licencias hay un embarazo. Eso es una barbaridad, digamos las cosas como son. Entonces, tiene que haber una coincidencia, porque esto no es un problema del gobierno del presidente Macri. Esto sería un problema con cualquier presidente. Es estructural, como decís vos. Es estructural. Claro. El otro tema, jubilaciones. El otro tema es de jubilaciones, de la eficiencia del gasto. Acá está muy bien, hacemos el tachín, reparación histórica a los jubilados, pero prácticamente el 50% de los ingresos fiscales de la Argentina de hoy van al sistema previsional. No hay economía que aguante esto. Brasil, que tiene un problema más o menos parecido, está el gobierno de Temer enfrentando una reforma previsional de cierta magnitud. Acá necesitamos un pacto de la Moncloa, necesitamos... Y aún así, que el conjunto... El 80% de los jubilados están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Están en la... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? No podemos modificar los errores de la historia. Acá venimos una historia donde se despilfarraron los recursos, donde se robaron en magnitudes importantes parte de la obra pública. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy y que es imperativo transformar? Señores, nos comimos el capital. Este país no puede volver a crecer porque no tenemos el capital necesario, porque hubo un despilfarro de recursos y desaparición de recursos. Entonces, esto tiene que ser el objeto de una coincidencia de todos los partidos políticos, por lo menos de una mayoría de partidos políticos, porque esto supera ampliamente lo que el presidente Macri o el presidente Scioli hubiese sido, suponiendo que tuviese la vocación de resolver las cosas, o el presidente Massa. Señores, acá necesitamos un pacto de la Moncloa en versión rioplatense para atacar los problemas estructurales de la Argentina. Gracias, Guillermo. Realmente me quedé con ganas de seguir charlando mucho más con vos, que lo vamos a seguir haciendo a lo largo del año. Yo coincido absolutamente. Es necesario, pero no es fácil, porque los egos y el yo tengo razón y te desacredito es permanente. Bueno, pero si seguimos en eso, el país no Vamos crece. A lo que decís vos. No crece. Así es. Muchísimas gracias por haber estado en Economía Ahora. Una pausa y venimos a hablar no de impuestos con el doctor Peña, vamos a hablar de otra cosa.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Ganancia mínima presunta. Hernán M. D'Agostino. Es por supuesto que el otro PAC de Repar, en el bloque de Repar, declaraciones juradas 2016-2017, no nos olvidemos que hubo una reforma importante para las pymes con respecto a este impuesto. Separatas de legislación, ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, transferencia de inmuebles, todo lo que tenemos que saber con la actualización online de este hermoso PAC de Repar. Y bienes personales, declaración jurada 2016, que Hernán D'Agostino nos va a traer toda la práctica integral, las consultas frecuentes, las acciones y participaciones societarias y la práctica de inspección. Por supuesto, esto viene con el impacto del blanqueo en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta. Importante porque el blanqueo es un elemento nuevo que va a impactar fundamentalmente sobre el 2016 de todos los contribuyentes. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Olivera, bien. Hoy hemos tenido un programa importante con respecto a imágenes de la gente, con respecto a los políticos actuales y la separación de la sociedad de los políticos actuales, que coincidimos con Giacobbe, que atrasan 40 o 50 años, 30, 40 o 50 años. Y después con Guillermo Nielsen la claridad de lo que dijo, lo he escuchado, que es necesario, obviamente, el cambio. Y un poco lo traigo a su tema también, porque en realidad el presidente se reúne con gobernadores y municipios para tratar de reordenarlos, porque no solo es mirar cuánto recaudo, que justamente se ha determinado el crecimiento de la recaudación en un 24.6%, que no es ni importante ni no importante, lo más importante es lo que sale. Pues lo que entra lo medimos todos los meses, pero lo que sale, con toda esta pléyade de anuncios, me preocupa hacia dónde vamos y me preocupa lo que dijo Nielsen. Sí, yo estaba escuchando, y cuando se refiere al tema de jubilaciones, evidentemente, bueno, no tengo los números, sí tengo los números del blanqueo, pero no sé qué porción se afectó a la reparación histórica de los jubilados, porque le voy a decir de que se han solucionado más o menos la quinta o sexta parte de los problemas de los jubilados. Desde nada ya. más. Sí, nada más. Sí. Por eso él dijo que todavía hay mucho dinero que está envuelto en algo, pero que está utilizado para otra cosa. Ni más ni menos. O sea que también es importante, si uno le pone el título, esto va a ser para la reparación histórica, frase que siempre es nefasta, sí, esta para los jubilados, sí. Evidentemente uno respeta eso, respeta creyendo que sí, que verdaderamente enseguida se solucionan los problemas. Los jubilados siguen haciendo filas, siguen haciendo los reclamos, y deben quedar, yo calculo más o menos que aproximadamente 80, 90 mil juicios ahí pendientes, Sí, sí. lo menos. No, y además, digamos, lo que significa el haber para el jubilado. O sea, estamos quejándonos Son los la docentes, mínima, debajo de la mínima. Claro, los docentes, los médicos, los enfermeros, toda la sociedad económicamente productiva se está quejando de sus ingresos. ¿Y los jubilados qué? Lamentablemente tenemos un ejemplo, el ejemplo pésimo, el peor ejemplo, el mal ejemplo,
el ejemplo antipatria, que es la provincia de Santa Cruz. Y es un espejo que se está reflejando en todo el país. Sí. Ojo, en todo el país. No tan profundo, pero no, sí. No tan profundo por el asunto sí. de los affaires que se radican en el manejo desde el expresidente Kirchner y luego su señora esposa. Sí, de 25 años de gobierno de ellos. 25 o de ellos, en el cual... O de ellos. Claro. Resulta que ya todo el mundo habla, pero nadie pregunta, ¿dónde están los 600 millones con los intereses? Nadie dice nada. Una provincia que le mató el punto a todas las provincias, con préstamos no reintegrables, o sea, no los comprendidos dentro de la ley de coparticipación, sí. Gratuidades, sí. Favores, favoritismo, batió todos los récords. En segundo lugar lo sigue La Rioja, con un 50% menos. Sí. Y hay en este momento una sola jurisdicción, que aún con la ayuda de la coparticipación costea los gastos de la empleomanía y del gasto público en general, que es la Ciudad de Buenos Aires. No le alcanza con los recursos propios, necesita también una ayuda de la coparticipación. Usted fíjese federal. Que hablando de los 3 elementos, habló de los últimos 3 gobiernos y habló nada más ni nada menos que de 25 años. 25 años. Claro, es un mismo todo, un paquete. Es así. 25 años. La Rioja, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma. Pero claro, explota la bomba en Santa Cruz, pero se refleja. Nosotros creíamos que evidentemente iba a producirse un vuelco copernicano. Y no, estamos tratando de juntar para ver si nos ponemos de acuerdo. Lógicamente el otro día leí que se pusieron de acuerdo los grandes bancos, o sea, los mayores bancos que operan en el país. ¿A mí qué me importan los bancos? ¿Por qué no me dicen que son los que se llevan toda la ganancia del país? Claro. Son los únicos que no perdieron. Son la empresa que siempre gana. Nunca y la perinola, siempre toma todo. Nunca le sale un pone uno, siempre toma todo. Así es. Bueno, acá hay que poner un poquito de orden en las normativas. Hay que poner un orden en la responsabilidad fiscal. Hubo una ley, una norma, yo no sé si es ley, porque hoy en día, si es norma, ley, decreto, total, se cumple o no se cumple. Es lo mismo. Lamentablemente da lo mismo. Sobre la responsabilidad fiscal que debían tener las provincias. Sí. Estaba ideada en un sentido de que cada municipio debía no ser benévolos con sus convecinos y cobrarle las gabelas de las tasas. Claro, lógico. Las provincias debían recaudar los impuestos provinciales, aunque evidentemente son malos impuestos, pero debían recaudar a sus comprovincianos. No, las provincias son todas deficitarias. No hablemos de preguntas como Jujuy, como Formosa, que sin embargo conservan el liderazgo político per secula seculorum. Siempre. Ahora, algún día lo que pasa es que esa norma, a los 10 años de su dictado, Menem la derogó. Dice, a ver si me tocan después con esto. La derogó. En este momento se habla de una nueva normativa de responsabilidad fiscal, pero esa corresponsabilidad fiscal tendría que ser de premios y castigos. Y cuando hablamos del blanqueo hablamos también que tenía sus premios a los buenos cumplidores. Sí, señor. Por primera vez. Bueno, tiene que ser, señor, usted cumple con conforme el potencial contributivo que tiene cada municipio, que tiene cada provincia, y luego, en vez de tener que auxiliar como bombero a provincias que se han robado todo, entonces empezar a darle mayor, no coparticipación, sino los fondos no reintegrables, sí, los APN, la asistencia a aquellas provincias que han hecho mérito.
porque para que cunda el buen ejemplo. Si no, seguimos exactamente igual o lamentablemente con toda la carga con que trae de los años anteriores, peor que antes. De cualquier manera, creo que un poco es, lo que estamos charlando es lo mismo que decía Guillermo Nielsen. Sí, yo le Hay dije, que ponerse de acuerdo en elementos básicos, porque si no esto no se sale. Bueno, o sea, con la grieta, la que vos hiciste esto, yo hice lo otro, el permanente carpetazo que existe en la política atrasa y la gente sigue reclamando cosas que los políticos no escuchan. No escuchan. Lo que pasa es que acá hay una grieta. La grieta es entre políticos gobernantes buenos y políticos gobernantes, o sea, son dos políticos gobernantes malos. Y los gobernantes malos no quieren cambiar. Quieren seguir teniendo su feudo, quieren tener sus beneficios, sigue siguiendo. Yo recién le dije que era coherente en la nota, que la seguí con atención, porque fue coherente en su función. Claro. Fue coherente en su función. Fue un excelente funcionario. Y lamentablemente, en este momento no podemos hablar de buenos funcionarios. Yo hablaría de algunos fiscales que por primera vez, en los largos años que llevo, por primera vez observo que actúan contra la policía siniestra, contra la mala policía. ¿Está bien? Contra la maldita policía. De cualquier manera, digamos... Es la primera vez que... Sí, de acuerdo, pero también digamos que los fiscales y los jueces parecen una tortuga dormida. Ante todos los hechos de corruptela que hemos analizado en los últimos 2, 3 años, 4, 5, con pruebas, con todo, los jueces como que están dormidos. Raúl, yo he soportado 45 años, juicios, de primera instancia, segunda instancia, sí. Cámara Federal, Comisión de los Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, hasta que en casación se demuestra que todo ha sido una mentira. Por supuesto no había ninguna acusación deshonesta, pero se me acusaba de abuso de autoridad, de violación de los derechos funcionarios. Pero igual estás hablando de 45 años. 45 años, yo no le llevé el apunte, siguió el juicio, hasta que finalmente, con el doctor Gil Lavedra, dijo, no, vamos a casación y lo hacemos. Y lo dice en el fallo, que jueces de la Cámara Federal de Tucumán deben conocer las leyes, deben conocer el Estatuto de Roma, que es el que manifiesta cuáles son los delitos de lesa humanidad, pero lo ignoran. Y fiscales, que así como podemos nosotros encontrar un ícono especial en Campagnoli, tengo una amistad, aparte de lo admiro su trabajo y he trabajado junto con él, encontramos lamentablemente que existe, sigue la justicia lenta, pero aparte de eso, partícipe de negocios contra el Estado. Gracias, Luis María, gracias. ¿No? Es para terminar la semana prácticamente, necesitamos un fin de semana largo de vuelta. Tenés razón. Señores jueces, los pantalones largos, porque la sociedad está yendo por ustedes también. Gracias, hasta la semana que viene.